y estaba programado para hoy que hablara Jesús Salinas, el doctor Salinas, pero pues como ya algunos se enteraron aquí, hemos estado comentando que tiene problemas consumados. En ese caso, pues yo Yo ahora sí hablaría. preparé. ¿Cómo? Yo también preparé algo, porque te acuerdas que la vez pasada nos agarraron descuidadas a Giselle y a mí. Sí. Entonces también había preparado lo de la tesis, lo que te había Sí, comentado. pero para irlo, digamos, balanceando entre uno y uno, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Está bien, Rosario? Entonces, en tal caso, si no llega a tiempo Jesús, pues yo platicaría algo que se diga un poco con lo que vi, lo que se habló la vez pasada de lo exponencial. Bueno, entonces, si les parece bien, pues, Giselle, adelante, por favor. No sé ni de qué nos vas a platicar. Bueno, voy a hablar de los procesos matemáticos en la resolución de problemas. Obviamente son muchos, ahorita nada más voy a hablar en particular de la generalización, con algunos detallitos que he practicado en la clase de maestría de Madens. Me toca dar optativa disciplinaria y esta práctica ha sido como bastante bonita. Entonces, quiero compartirla a ver si mis ideas gustan, ¿no? Sobre todo es en ese sentido que quiero compartir. Voy a compartir pantalla. Sí, ya está, Giselle. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, sí. Sí, perfecto. Ok. Entonces, voy a hablar de los procesos matemáticos en la resolución de problemas. Y pues para empezar, quiero hacer una introducción con magia y matemáticas para todos ustedes, exponiendo algunos casos que podemos utilizar para motivar a los alumnos. Por ejemplo, aquí yo les pongo un ejercicio, si todo el mundo quiere ir haciéndolo, ¿no? De piensa en un número, el que tú quieras, ¿no? Súmale 3. Multiplica tu resultado por 6 y réstale 15. Divide el resultado entre 3 y súmale 20. Dime tu resultado. El número que pensaste. Todo el mundo va a tener un número. Obviamente no puedo hacer el truco con todos ustedes, ¿no? Pero bueno, el punto es que el número pensado, si le restas 21 y lo divides entre 2, va a ser ese, ¿no? Y bueno, aquí el punto es preguntarles a los chavos, ¿por qué puedes saber ese número pensado? ¿No? Y si lo vemos, es una introducción al lenguaje algebraico, donde el pensar en un número es un X, le sumaste 3, es X más 3. Le multiplicaste por 6 y aquí el uso de paréntesis y su importancia, y entonces al hacer cuentitas te queda 6x más 3. Al dividir entre 20, esto es totalmente divisible entre 3 y te queda 2x más 21. Y al decirte tu resultado y restarle 21 es prácticamente tener 2x más 21 menos 21, que te queda 2x, lo divides entre 2 y llegas al número pensado. Entonces ellos pensarían que es magia, pero realmente es una manera de incentivar al lenguaje algebraico para los chavos, de que también ahí podemos nosotros saber que X es una incógnita y que se puede estar trabajando a través de ecuaciones sencillas. El otro ejercicio o un problemita diferente que también les pongo es, piensa en un número del 1 al 9, multiplícalo por 9, suma sus dígitos, asigna una letra.
por ejemplo, si al multiplicar ustedes pensaron en un número y multiplicaron por 9 y les salió 25, suman 2 más 5, 7 y le asignan una letra. A es 1, B es 2, C es 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8 y 9 y así sucesivamente. Y después les piden que piensen en un animal que empiece con esa letra. Después a ese número que les quedó le piden que le resten 5. País que empiece con esa letra. No se vale ni estado, ni capital, ni nada. País. Y entonces teniendo eso, les dicen, ¿el animal que pensaste puede vivir en ese país? Y ustedes ya les dicen, pues por supuesto que no, porque las iguanas no viven en Dinamarca. Entonces, este es un ejercicio donde también podemos ayudar a los chavos a que vean las propiedades de los números, que cualquier número multiplicado por 9, su suma de sus dígitos siempre va a ser 9. Entonces, al asignar una letra, siempre va a pensar en la I. Cognitivamente, pensar en un animal que empiece con I, siempre la mente nos va a llevar a la iguana. Al restar 5, pues vamos a pensar en el país más conocido, que va a ser Dinamarca, y por eso podemos dar la respuesta. Entonces, con eso, pues, es una forma de incentivar a los chavos para que vayan ellos viendo que las matemáticas también tienen su parte lúdica, bonita, y que se pueden utilizar en varias cosas. Después se habla del proceso de generalizar. Para ello, podemos poner un problema se puede decir sencillo. Dice, se desea comprar un Nintendo 2DS, ¿no? Aquí podemos ponerle cualquier cosa a un precio de 8,945. Y se aplica un descuento del 25% y posteriormente aplican un IVA del 16%. Y si primero aplicas el IVA y luego el descuento, ¿será lo mismo? Eso es la pregunta para ellos, que ellos empiezan a indagar. Obviamente por el tiempo no me voy a poner a que todo el mundo resuelva los problemitas que traigo porque no nos va a dar, pero el punto es que se vayan utilizando esos tipos de problemas y ellos empiecen a razonar y que justifiquen su respuesta. Esto ellos es un problema típico de porcentajes y que ellos empiecen a identificar esto. ¿Y por qué aplicar 2 veces un descuento no es lo mismo que aplicar el doble del descuento? Es decir, aquí les digo, ustedes pueden entrar a la venta nocturna de Liverpool y si les dicen que tienen un descuento del 50 más el 20, ¿les están haciendo el 70 o qué descuento les están haciendo? Entonces, en ese sentido, pues los chavos empiezan a tratar de ver qué es lo que hacen o el juego de los engaños de las tiendas cuando hacen este tipo de cosas. Y bueno, hablando de la generalización, pues aquí la generalización se dice que es el verdadero nervio de la matemática. Los resultados particulares pueden ser útiles, sin duda, pero en matemáticas el resultado general es el típicamente matemático. O sea, nosotros siempre que hablamos de general y hablamos de un resultado típicamente matemático. Polio menciona que la generalización consiste en pasar del examen de un objeto a un conjunto de objetos. O se pasa a un conjunto limitado o ilimitado de objetos. Entonces, Toffler también dice que la generalización operativa es a partir de la abstracción y el papel y la reflexión. O sea, cuando nosotros reflexionamos en qué se está pasando, pues se van a ver invariantes que van a ser parte de la generalización. Ellis también describe que ha sido una actividad mental a partir de acciones y discursos de 3 tipos. Y esto es muy bueno, relacionar, donde nosotros empezamos a hacer que los chavos establezcan acciones entre situaciones y objetos. Y también relacionar, por ejemplo, las diferentes representaciones semióticas
por ejemplo, una recta con su ecuación. Y además, dentro de las ecuaciones de la recta, tenemos diferentes tipos de ecuaciones y que todos ellos empiecen a ver que se está hablando del mismo objeto matemático. Esto se llaman representaciones semióticas. Buscar es en qué otros casos se repiten estas situaciones o semejanzas y extender, llevar este problema a algo más general. Y entonces los tres procesos que podemos ver en la generalización va a ser la identificación, cuando vemos que hay un elemento en común, la definición, que es el carácter fundamental que lo hace ser este fenómeno, y la transferencia es generalizar. Para ello, ¿qué parece ser cierto? Eso, cuando nosotros decimos ¿qué parece ser cierto?, estamos diciendo que los chavos van a hacer una conjetura. ¿Y por qué parece ser cierto? En este sentido, vamos a decir que los chavos tienen que justificar el por qué. ¿Y dónde parece ser cierto? Y entonces aquí es cuando hacemos el fenómeno de la transferencia. Para entonces poder generalizar, tenemos que hacer que los chavos conjeturen, relacionen y transfieran. Y bueno, en este caso me voy a ir a los usos didácticos de la generalización. Y aquí dicen que existen patrones que pueden no ser generalizaciones. Eso también hay que tener cuidado cuando nosotros estamos viendo este tipo de cuestiones. Y la generalización implica un objeto a generalizar. Para obtener, aquí se oye chistoso, pero no encontré otro sinónimo, ¿no? Un objeto generalizado. Y, por ejemplo, la generalización algebraica permite obtener un término de cualquier secuencia que no cuente con este componente. Un ejemplo que podemos usar, que es bonito, podemos ver este triángulo que consiste de 3 palillos. El siguiente triángulo, que es un segundo nivel, va a consistir de 9 palillos, es decir, de aquí a acá es un palillo, 2 palillos, 3 palillos, 4 palillos, 5, 6, 7, 8, 9. Y en este son 18 palillos. Entonces nosotros podemos empezar con los chavos a ver, observa bien lo que está pasando y dime cuántos palillos hay en 5 niveles, por ejemplo. Ellos empiezan a decir, ya le decimos, bueno, ¿y por qué? No voy a ponerme a resolver porque no me da tiempo. Después, ¿cuántos palillos hay en 50 niveles? ¿Y cuántos palillos va a haber en n niveles? Entonces, ahí nosotros ya llevamos de un caso particular, lo extendemos un poquito, que vean patrones, y después generalizamos. Y te explica tu proceso de generalización y lo que haces para ello. Generalmente, pues hay que dar bastante tiempo, podemos juntar en equipos para que los chavos lo hagan y empiecen a discutir y a decir qué es lo que está pasando. Y pues, ¿cómo podemos promover esta generalización? También podemos tener otros problemas, esto se ocupa mucho. Por ejemplo, ¿qué dimensiones tiene un rectángulo de 70 metros de perímetro y un área de 250 metros cuadrados? Este mismo problema podemos ampliarlo a decir, se desea construir un corral rectangular de 250 metros pegado a una pared con una valla que cuesta 80 pesos el metro. ¿Cuáles serían las dimensiones del rectángulo para obtener el mínimo costo de la valla? ¿Cuánto es este costo? Y acá ya generalizamos, dado el perímetro de un rectángulo, cómo son las dimensiones del rectángulo para obtener área máxima. Entonces, nosotros los vamos guiando en el camino para que ellos, después de ser casos particulares y vayan viendo comportamientos, puedan generalizar. Otro uso didáctico, que estos son mencionados por los didácticos de la disciplina, Bukhari y Bell, dice que tienes el nivel más fuerte, sería proponer problemas y hacer investigaciones sobre problemas abiertos.
Por ejemplo, podemos decir, investiga las propiedades de los números que se pueden representar como la suma de naturales consecutivos. Yo empiezo únicamente con 2 naturales consecutivos. Después tenemos a 3, a 4. De hecho, este es un problema abierto. Entonces, por ejemplo, les dices 9 es igual a 4 más 5. 5 es igual a 2 más 3. Entonces, ¿qué característica tienen esos números que son la suma de 2 naturales consecutivos? En este caso, podríamos decir que son impares. Todos esos números van a comportarse siempre como impares, porque me va a quedar n más 1. Y eso es 2n más 1, y sería un número impar. Después, si sumamos 3, me va a quedar 3n más 3, y eso es un número divisible entre 3. Y así podemos ir generando diferentes problemas, pero este es un problema abierto. Obviamente, entre más números estemos sumando, van a ir cambiando sus características. Aprender a resolver problemas. Por ejemplo, probar que la suma de 5 números naturales consecutivos siempre va a ser divisible entre 5. Entonces, en ellos pueden ver que es n más 1, n más 2, n más 3, n más 4. Y en este caso, eso siempre va a ser divisible entre 5 al factorizar esa suma. El aprendizaje significativo de conceptos y destrezas. En este sentido, pues comprueba la suma de las progresiones aritméticas, que es el número de términos, por la suma del primero más el último entre 2, ¿no? Entonces, cuando ellos hacen esto, están en el nivel 2. Es decir, el nivel 4 es el más fuerte, el 3 le sigue, el 2 es un poco menos débil, y luego el aprendizaje memorístico. Este es el que más se suele hacer, y pues a los chavos dicen otra vez lo mismo, ¿no? Escribe y aplica la fórmula de progresiones aritméticas en diversos ejemplos. Entonces, eso es lo que yo más o menos quería exponerles, obviamente, para que se vayan haciendo los tiempos y las cosas y se vayan resolviendo, que serían así sencillitos, pero no, créanme que a los chavos si les cuesta trabajo. Es más, hasta docentes cuando se ponen a hacerlos dicen, pues no está tan simple. Entonces, eso era lo que yo quería exponer de cómo ayudar a los chavos a que creen generalizaciones, aperturen el pensamiento y el razonamiento matemático sin necesidad de ser castigados o que lo vean como algo amargo. Entonces, espero les haya gustado. Esa es mi presentación y espero sea de su agrado. Voy a dejar Muchas de gracias. compartir. Giselle, muchas gracias, muy bonito. Gracias, Giselle. A ver, comentarios, profes, alguna cosa o alguna pregunta, por favor, a Giselle. Oye, Giselle, ¿cuál sería un ejemplo, tendrás por ahí, de que sea un patrón que no se pueda generalizar? En este momento no te lo tengo, Pati, pero sobre todo son aritméticos. De repente los chavos sacan deducciones. Déjame escribirlo, pensártelo bien, que ellos dicen, es que se está pasando esto. Y dices, espérame, no en todos los casos. O sea, si ven que se comporta en 2 casos, ellos luego tratan de llevarlo a la generalización. Y ahí es cuando nosotros como docentes tenemos que tener cuidado. Ahorita en este momento no te puedo dar un ejemplo así claro, porque no lo tengo en mente, pero sí me ha pasado muchas veces donde mis alumnos, estoy dando una clase y tratan de generalizar así. No, es que ya pasa esto, o hacen generalizaciones erróneas. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? A mí me parece excelente tu presentación sobre ideas que incluso se ha manejado aquí ya también, aunque no de un modo tan, ¿cómo diría yo? Tan, ya
especificado, ¿no? Es decir, bien Ay, se quedó. clasificado, ¿no? Bien clasificado como tú lo has presentado. Pero, pero lo hemos mencionado de otras formas, por ejemplo, de generar suficientes experiencias que sirvan de base para encontrar comportamientos generales. ¿Te acuerdan? Lo he comentado aquí desde otras formas, aunque tú lo has hecho aquí de una forma muy ya bien estudiadita, bien clasificada, etc. Me parece que eso sí es una parte importante que debemos tratar de fortalecer, ¿no? En los estudiantes, para que aprendan a encontrar analogías, y de ese modo puedan generar conjeturas, ¿no? Me gusta, Giselle. No sé si algún otro quiera comentar cosas. Gabor, a ver, explícame eso. Tu micrófono. Es que hay luego reglitas de cómo van generando primos. Por ejemplo, con ciertas cantidades van generando primos, dando una formulita como un polinomio que va generando primos. Y esa va funcionando y llega el momento en que falla. Entonces uno se la cree que sí está generando primos. Entonces eso va creando patrones que en algún momento fallan. Entonces esas son reglas de patrones que aunque sea muy grande, luego falla en el momento. Ese es en algún momento falla el proceso. Esos son clásicos, ¿no? Ahora también hay una enorme cantidad de heurísticas que estarlas trabajando son, por ejemplo, lo de la generalización, pues es una que sí es un proceso bastante interesante, ¿no? Porque deben de empezar precisamente con patrones y tratar de conjeturar la manera más general, pero eso a veces falla. Entonces, por eso decía Giselle que hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Porque luego, después de que ya hayan conjeturado, hay a ver si es válida o no es válida la conjetura que están haciendo, ¿sí? Ah, sí. Bueno. Gracias. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Roberto. Justamente. Hola, maestro. Justamente lo que decía el maestro Gabriel, que Marco estaba hablando, era n cuadrada más n más 41, si no mal recuerdo. Al principio. Sí, así es. Horas, siempre te da números primos, pero después no da. Entonces es un juego muy bonito que les digas a los alumnos que se da números primos. Ahorita no recuerdo ejemplos, pero en inducción es muy clásico que dices, funciona para uno, ¿cuántos? Entonces supones erróneamente que va a funcionar para n y descubres que es un error. Otro ejemplo que ponía ¿cómo se llamaba este profesor? No me acuerdo. No, había un profesor con el que tomé matemáticas en la facultad, Briseño. Briseño nos ponía un ejemplo en donde ponía la diagonal, o sea, ponía un triángulo rectángulo y se iba caminando por los lados. Hace cuenta, caminaba la mitad de uno de los catetos, subía la mitad perpendicular, caminaba la mitad a la derecha y volvía a subir y lo hacía de lado 1 y 1, el triángulo. Entonces te decía, ¿cuánto suma? Pues suma 2, porque te fuiste con una métrica Manhattan y pues caminaste 2. Y después dividía la mitad y resultaba que siempre caminabas de distancia 2. Y entonces te decía, pues lo hagas tan chiquito como quieras, ¿cuánto va a ser siempre? 2. Y después llegabas, bueno, entonces, ¿en qué momento brincaste a que en un triángulo rectángulo de catetos 1 y 1, la hipotenusa es raíz de 2? Y ahí nos tenía un buen rato pensando cómo es que si siempre habíamos sumado 2, al final brincábamos a raíz de 2. Bueno, esos son un tipo de ejemplos que siempre me parecieron muy bonitos cuando uno inicia, sobre todo la carrera, que sí te dejan un rato pensando en dónde estuvo la falla de ese razonamiento. Si parecía tan evidente que siempre debía dar 2, o que la primera fórmula siempre te daba los números primos. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias, profesor Méndez. Nada, me faltó. ¿Algún otro? También se vale hacer comentarios sobre... ¿Puedo? Claro, Paco. Mira, hay muchos problemas bonitos de cosas que parecen ser patrones, pero que finalmente no lo son.
Es que, Uno de ellos, ¿puedo compartir pantalla? sí, No sé cómo, porque... Sí, adelante, Paco. A ver cómo le hago. Creo que es este, ¿no? Ujú. Mm. No sé si... ¿Ya? ya. Bueno, a ver. Uno muy sencillo, que a mí me gusta mucho, es este. Mira. Cuadrado. Voy a poner un círculo. Déjenme desaparecer este punto porque no estorbe. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner puntos en la frontera. Entonces con un punto no pasa nada. Si agarro 2 puntos en la frontera y los uno con segmentos, divido el círculo en 2 partes, ¿de acuerdo? Sí. Si pongo otro punto y lo uno con los 2 anteriores, divido en 4 partes, ¿de acuerdo? Ujú. Sí. Ahora voy a poner otro punto. Y lo voy a unir con todos los anteriores. ¿Cuántas regiones quedaron? Ay, 8. 8. 8, de acuerdo. Un punto más. 16. 16. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya lo uní con todos? Sí. ¿Cuántas van? No los muevas. No se los moví, perdón. Los moviste, Paco. Ah, 16 parece. 5. ¿16? Creo que sí. 16. 16. Voy a poner otro punto. ¿Cuántos suponen que van a salir? 32. Pues sí, ¿verdad? Yo voy cortando las casas de las otras. A ver, ahora cuéntenlas. 31. 31. ¿En serio? A ver, contémoslos. Quizá menos. Según yo, 32. Yo conté 31. A ver, cuenten con cuidadito. 1, 2, 3, 30. 11, 12, 13. Sí, 32. Ay. Menos. Conté 29 ahora. Bueno, es un poco difícil contar si no tiene uno, si no numera uno, pero son 31. Ajá. Pero fíjense que esto no quiere decir que no haya un patrón. Quiere decir que el patrón que habíamos pensado No era el no es el correcto. correcto. Ajá. En este caso, el patrón es muy bonito. A ver, déjenme ver si lo logro. Bueno, chin, es que no tengo... A ver, permítame tantito. Déjenme ver si logro escribir un poco. A ver.
Ah, oh. ¿Ya se está viendo el Word? No, No, se está viendo el GeoGebra. ¿Eh? GeoGebra se ve. ¿Un Word, Word a no. media pantalla no se ve? No. No. Lo que está recorriendo es el doc. Ahí se ve un... ¿No se ve? No, Tienes Paco. que No. dejar de compartir y irte a tu doc, Paco, para que se pueda ver el doc, porque si no tendrías que escribir encima de GeoGebra. Dejo el... Dejo el de compartir. Ajá. Compartir Y ahora vuelve a compartir y métete a tu doc. Ah, ok. No compartiste pantalla, compartiste documento. Sí, Exacto. ya. Solo que cuando compartas pantalla hay una opción que dice que presentes toda la computadora. Ahí está. Bueno, ahí ya está. Sí, ahí se ve. Voy a dibujar con el mouse porque si escribo me va a tardar mucho. Entonces, fíjense, les voy a platicar cómo es el patrón de ese jueguito. Es cierto. No es cierto. ¿No? ¿En serio? Bueno, espérenme. Es que con el mouse no sé escribir muy bien, pero... Pero ya sé bien lo que estás poniendo. O sea, es el triángulo de Pascal, ¿no? No exactamente. Ah, lo que estoy dibujando sí. Lo que estoy dibujando sí es el triángulo de Pascal. Ajá. A ver si hasta hacia ahí. A ver. Vamos a sumar. 1, 2, 4, 8, 30. Pues aquí se cumple. 8, 16. Y aquí ya me da 32, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, déjenme poner un renconcito más. Bueno, si corto aquí el triángulo, hasta ahí tengo 35. Si en GeoGebra pusiera una diagonal más, el número de regiones quedaría la suma hasta aquí. Bueno, esto lo pueden comprobar si quieren, ¿no? Al rato. Y si ponen un punto más, la suma es el siguiente renglón, pero hasta esta raya. Ah, ya. Ahorita son, vamos, 31, el siguiente son 57. ¿Sí bien? 57. Y el siguiente es la suma hasta aquí. O sea, hasta este 35, ¿sí? Sí. Van 70, 21, 21. 91, y 7, y el 1. el 1. 91 y 8, 99. ¿Sí? Y entonces, el chiste es que no haya un patrón, sino que el patrón obvio no es el bueno. ¿Sí? Pero sí hay un patrón, ¿no? Y hay muchos problemas de este estilo. Uno muy bonito. Bueno, yo voy a cerrar esto y voy a dejar de compartir pantalla. Ahí estoy otra vez. Bien. Uno muy bonito, les decía, es ¿en cuántas regiones dividen planos al espacio? O sea, si meto un plano en el espacio, lo divido en 2. Si meto 2 planos en el espacio, no paralelos, desde luego,
Son Y cuatro. que no estén que no compartan, bueno, sí, 2 planos, Tendría que ser el máximo, ¿no? Transversales, 2 planos transversales. sí, en posición general, pues, Sí. transversales, sí. 2 planos, ¿en cuántas partes se dividen el espacio? 4. 4 y 3. Ay. 1, 2. CR3, en 8, ¿no? 8. Ajá. Igual que esto. Entonces, se puede encontrar un patrón de en cuántas partes dividen n planos al espacio. Es un problema muy bonito y no es nada sencillo. Bueno, si quieren algún día lo discutimos. Está bien. Muy bien. No, está muy padre. Pero creo que lo que has dicho aporta también a lo que había planteado Giselle, ¿no? No, sí, desde luego. Un ejemplo muy padre. Lo digo como ejemplos de que hay patrones, hay cosas que son patrones, pues, pero que no resultan ser el patrón obvio, ¿no? Lo mismo, el caso del ejemplo que puso Roberto, que platicó que ponía Luis, seguramente hay un patrón. Sí, bueno, pero no es el patrón que se le ocurre a uno primero. Entonces, en esos casos es muy interesante buscar el patrón, ¿no? Sí. O sea que la dificultad ya es extra, porque a lo mejor el hecho de que no encuentres un patrón, también no sabes si es porque no lo encontraste, ¿no? O porque no existe. O porque no existe. No existe. Y ahí es donde empiezan a hacer matemáticas, ¿me entiende? ¿Okay? Bueno, es justamente y entonces nos lleva al problema 4, al paso 4, al primer paso que mencionabas. O a 5. Los problemas abiertos. Exacto, eso es lo que decía Giselle. Creo que fue el paso 1, ¿no? El 4 es el más difícil. La etapa más fuerte, pues. Ajá. Bueno, pues muchas gracias. No sé, está muy interesante, fue una buena aportación. Y te invitamos pues a que envíes tu documento y lo podamos, lo puedes incluso fortalecer con lo que dijo Paco ahora. Paco, sí. Sí, lo ponemos con esas cositas que mencionaron ahorita. Y la Lo que de Paco. Sí, queda padre. Para que se fortalezca más, porque sí está, o sea, a mí se me hace muy bonito. De hecho, tengo una presentación para la generalización, otra para la particularización y otra para la visualización, que son como que los 3 herramientas base de la resolución de problemas. Bueno, pues muchas gracias, Giselle. No, de nada. Le damos un aplauso a Giselle. Y ahora ya tenemos aquí al doctor Salinas, ¿sí, Jesús? Ajá. Ok. Entonces, en el orden del día, pues estabas tú, mano. Está apagado tu micrófono, Jesús. Ok, ya. Sí, gracias. Me han pasado algunas cosas extrañas aquí, pero pude conectarlo. Pero bueno, pues sí, si les parece, puedo platicar un poquito sobre la presentación que había comentado. A ver, nunca me he metido aquí, pero voy a tratar de hacerlo. Para la presentación me refiero. Entonces, ¿qué pongo? Compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Y bueno, de aquí sería poner, a ver, voy a tratar de ver si me sé conectar. Ah, no, déjenme ver. Ya se ve tu pantalla, ¿eh? ¿Perdón? Ah, no sé. Se ve tu pantalla, digo. Ah, ¿se ve? Sí. Déjame ver, a ver si lo puedo poner. Muy bien. Permítame porque es la primera vez que me estoy buscando poner una presentación. A ver si está bien así. ¿Sí se está viendo? Sí.
Ok, entonces, bueno, comentar una presentación ya tiene algún tiempo, pero es sobre una experiencia didáctica, que, como aquí se señala, una experiencia de aula basada en un enfoque histórico y cultural de las matemáticas. Es un trabajo que hice con un colega ya hace bastante tiempo en España, pero me pareció que podría ser poligonales. Recordé que tenía algo al respecto de una experiencia en el aula con alumnos del bachillerato de primer semestre. Entonces, bueno, la idea es la de presentar, ¿no? Estoy retomando esa presentación ya hace ya algún tiempo, ¿verdad? En donde se trataba de, como aquí dice, ¿no? Presentar una experiencia de aula que utiliza la historia de las matemáticas como recurso didáctico y buscar abordar también una dimensión cultural de las matemáticas. Este era también un rasgo de esta experiencia, ¿no? A través de hacer explícitos algunos de los valores asociados con ello. Y de esta manera lo que nos propusimos fue acercar a los alumnos a una comprensión no solo técnica o conceptual o procedimental de la matemática, sino poco acercarlos a una visión cultural y humanista de las matemáticas, ¿no? Esto que agregué hace un momento, lo retomé de lo que platiqué con ustedes en el taller, en donde les hablaba también de usar la historia de la ciencia o de las matemáticas como un recurso didáctico, ¿no? Señalando que este enfoque permite un acercamiento también a la ciencia que no se restringe a sus contenidos disciplinarios, ¿no? Muy establecidos en nuestros programas, sino que también nos permite valorar una manera de pensar, ¿no? Acercar al alumno a ver la matemática también de otra manera. Y bueno, lo que sería es comentar brevemente el procedimiento didáctico que aplicamos, ¿no? Y el tipo de resultados que se obtuvieron. Déjenme ver en la siguiente. Bueno, la población a la que se aplicó, como ya decía, pues fueron alumnos de primer semestre, de un grupo normal del Colegio de Ciencias y Humanidades. El marco teórico sobre el que nos basamos para diseñar una unidad didáctica con ese propósito, ¿no? Fue sobre todo articular varias ideas en la perspectiva denominada sociocultural, ¿no? Propuesta por Lev Vygotsky, la cual considera los procesos de aprendizaje están caracterizados por un proceso de mediación semiótica, ¿no? Es decir, por un proceso en donde hay que irle dando significado a ese contenido. Y para darle ese significado, bueno, uno utiliza una serie de herramientas culturales. Por ejemplo, puede ser una computadora, puede ser la regla y el compás, puede ser toda esta variedad de herramientas, no nada más físicas, sino digitales o simbólicas, ¿verdad? Que uno usa para darle significado a los conceptos, ¿no? Y ese es un aspecto, y en este sentido, lo que plantea Vygotsky es precisamente el papel de los instrumentos psicológicos, que son todos estos recursos, ¿no? Y sobre todo la comunicación. O sea, el lenguaje es un recurso fundamental para poder compartir significados en la intercomunicación, ¿no? En este enfoque, pues, el proceso de aprendizaje siempre pasa por un proceso de interacción social. Entonces, bueno, la componente cultural, digamos, que se abordó en esta experiencia fue destacar un valor central de la matemática, que es el racionalismo, ¿no? El racionalismo, como ahí se señala, es un valor central de las matemáticas, ¿no? Y es algo muy importante porque desde la antigüedad, ¿no? Esto se lo debemos a los griegos, que dieron preeminencia a la razón, ¿no? Como la vía más adecuada para el conocimiento.
Y de ahí, bueno, pues como sabemos, ¿no? El padre de las matemáticas, Pitágoras, ¿no? Toma como sustento precisamente esta componente para, digamos, sustentar en principios, el concepto de números, el concepto central, ¿no? Para poder hacer inteligible la naturaleza y al mismo tiempo, bueno, pues para vincularla a muchos otros aspectos vivenciales, ¿no? Aquí, digamos, el racionalismo desde este punto de vista, ¿no? Que sería una actitud opuesta, ¿no? A la tradición, al dogma religioso o a la experiencia, ¿no? Personal, sino que es un principio fundamental en el pensamiento matemático, ¿verdad? Aquí habría que ver que el racionalismo, digamos, como opuesto a estos elementos que retomo de esta cita de Bishop, ¿no? Nos permiten, digamos, promover otra actitud ante la naturaleza y ante la vida misma del sujeto, ¿no? Y bueno, esto sería la componente, digamos, cultural que se buscó resaltar en esta experiencia, ¿verdad? Y la metodología, siguiendo el aspecto que les decía del marco teórico, de la visión del aprendizaje de Vygotsky, ¿no? Pues se basó en propiciar la interacción entre los alumnos, entre ellos y el profesor, ¿no? Como parte del proceso de ir construyendo los significados de los contenidos que íbamos a trabajar, ¿no? Lo que se denomina un proceso de negociación de significados, ¿no? Y, bueno, las actividades que se plantean en esta experiencia se resolvieron en parejas. Esta es una parte importante de esta metodología, ¿verdad? Que no sea un trabajo aislado e individual. Y lo que se pretende es que los alumnos desarrollen los conceptos implicados en las actividades que se propusieron, ¿no? Y que vayan construyendo conjuntamente y por sí mismos procesos de resolución de problemas. Y esta otra componente cultural que también en el fondo esté en juego, digamos, la asimilación de los valores que conlleva el pensamiento matemático. En este caso, lo que llamamos racionalismo. Y la unidad, pues, siguiendo un esquema muy usado para una estrategia didáctica, ¿verdad? Se aplicó en 3 fases, ¿no? Durante varias sesiones, y caracterizada por una apertura, por el desarrollo y por el cierre de la unidad, ¿no? Entonces, en la apertura de la unidad se comentó sobre el carácter práctico, ¿no? De la matemática, es el contexto histórico de la que partimos para avanzar hacia esa visión racionalista de la matemática. Entonces, se comenta este aspecto histórico de la matemática, este carácter empírico que tuvo la matemática en las culturas antecesoras y que influyeron a los griegos, ¿no? Pero que, digamos, con el surgimiento de la filosofía, ¿no? De esta actitud racional de lo que se llama el pensamiento filosófico, cambia el enfoque de la matemática, ¿no? Y es lo que da el origen a la geometría deductiva. Entonces, en esta parte, ¿verdad? Se abordó el aspecto contextual, ¿no? En el que se desarrollaron las matemáticas helenas, es ahí introducirlos a este contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, inicialmente en 2 sesiones de 1 hora cada una, ¿no? Se explicó y se dialogó con los alumnos el cambio del enfoque de la matemática helena, ¿no? Que dio origen a la geometría deductiva y que representa una superación muy importante respecto al carácter empírico, ¿no? Característico de las matemáticas mesopotámicas y egipcias. Y con relación al pensamiento numérico de los pitagóricos, digamos, ahí nos centramos en este aspecto. Se comentó, pues, algunas de estas características del pensamiento pitagórico, ¿no? Por ejemplo, que para ellos los números eran la esencia de la naturaleza, ¿no? Pues consideraban que todas las cosas están literalmente compuestas por ellos, ¿no? No era nada más una metáfora simbólica.
Es decir, no distinguían realmente los números de los puntos geométricos, ¿no? Como decía alguna vez, la vez pasada Paco, pues los números, pues originalmente en el pensamiento pitagórico eran como piedritas también, ¿no? Que sí tenían extensión, ¿no? De alguna manera, y como piedritas, esferas minúsculas. De esta manera, pues no veía una distinción entre el cuerpo físico y el cuerpo geométrico. Un poco sobre eso se fue abordando en la introducción de la estrategia didáctica para darle un contexto histórico y un acercamiento a este tipo de pensamiento. En esta actividad, ¿verdad? También los alumnos realizan una investigación. También previamente uno va dando la introducción, pero para que tengan más elementos también se le pide que ellos investiguen algunos antecedentes históricos, ¿verdad? De lo que se les está hablando y acerca del pensamiento filosófico, ¿no? Que juegan un papel central en el surgimiento de las matemáticas en Grecia y en el enfoque que desde entonces tiene la matemática con este carácter deductivo. También, bueno, pues se habló sobre, como les decía, ¿no? Algo sobre las características de la aritmética pitagórica, destacando precisamente la representación geométrica de los números, ¿no? Con puntos, con piedritas, en el aspecto físico también, ¿no? Y bueno, comentarles a ellos, como aquí se dice en la diapositiva, ¿verdad? Que los pitagóricos confirieron a los números propiedades y relaciones entre ellos, ¿no? Que son completamente independientes de todo el simbolismo introducido para representarlos y les otorgaron de ese modo un carácter universal inmutable, ¿no? Algo al margen, digamos, de las circunstancias sensoriales. Y bueno, aquí como se comenta, realizaron toda una aritmética en este tiempo muy, digamos, imbuida de un pensamiento místico religioso, ¿no? Realmente los números jugaban un papel central en toda su visión filosófica, religiosa y mística, ¿verdad? Y bueno, hicieron toda una caracterización de diversos tipos de números. Entre el tipo de números que caracterizaron, bueno, por ejemplo, era del tema que quería hablar, que es precisamente sobre los números poligonales, ¿no? Estos son parte de lo que llamaron ellos números figurados, que eran figuras geométricas en donde los puntos tenían la misma distancia. La conformación de los puntos de esa figura guardaban la misma distancia. Y en el caso de que formaran, digamos, polígonos regulares, bueno, pues serían lo que ellos caracterizan como números poligonales. Algo de esto recordarán que Paco mencionó en la presentación anterior. Y bueno, algo muy importante en este enfoque es precisamente que la asociación del número con la forma geométrica permitió a los pitagóricos la representación visual de los números, ¿no? Esto es un elemento muy orientador para la búsqueda de los patrones, como ahorita se comentaba, ¿no? Y bueno, pues esto, al combinar estos dos elementos, permite digamos, un seguimiento y reconocimiento de patrones que pueden estar en juego, ¿no? Lo anterior es, digamos, la primera parte de la estrategia. La siguiente parte ya es desarrollo de esta unidad, ¿no? En donde ya se puede empezar a realizar algunas actividades. Y entonces, en esta parte, los estudiantes resuelven algunos problemas adaptados de la aritmética pitagórica, por supuesto, porque, bueno, pues ellos todavía no tenían este sistema de numeración para nosotros familiar, pero tenían una forma de analizar las propiedades y sus relaciones siempre en la representación geométrica, ¿verdad? Y entonces, la actividad que realizan en esta parte de la estrategia es indicar cuáles son los números
ya viendo los números poligonales, indicar cuáles son los números triangulares, cuadrados, pentagonales y hasta el hexagonal. Esto se podría seguir indefinidamente, ¿no? Y el apoyo para esto, ¿verdad? Fue precisamente, bueno, aquí me gustaría nada más mencionar que, que en esta actividad lo que se busca y que se puede hacer es que los alumnos pueden realizar generalizaciones empíricas, reconociendo patrones y relaciones entre los diferentes números. Este es un aspecto pues, muy importante, ¿no? Del pensamiento matemático, como se comentaba en este tipo de ejercicios previamente. Y históricamente esta simple generalización empírica, pitagórica, que también los alumnos pueden hacer de manera pues, muy sencilla, pues posteriormente reemplazada por proposiciones rigurosamente demostradas, ¿no? Casi con el estilo Euclido, ya varios siglos posteriores, ¿no? Con Diofanto, lo cual nos deja ver que los procesos de demostración no son nada triviales, ¿no? Pero bueno, y lo que tomo como parte de sustento de esta actividad es esta imagen, que es una representación de los números triangulares, cuadrados, pentagonales y hexagonales. Esto se podría seguir aumentando el número de lados, ¿no? Y esto, desde la perspectiva del enfoque de Vygotsky, yo lo tomo como un instrumento que él denomina psicológico, que son los recursos simbólicos que uno puede usar, ¿no? Como signos, símbolos, fórmulas, textos, ¿no? Medios gráficos distintos. Este medio gráfico puede ayudar, ¿no? Al individuo a poder, digamos, realizar otras funciones de análisis, de relación, de pensamiento, ¿no? Y con base en ello, uno puede empezar a estudiar muchos patrones, ¿no? Que están aquí representados y que representan propiedades de los números y relaciones entre ellos. Es hasta como una forma de introducirse a una teoría de números, ¿no? Como vemos aquí en la grafiquita, ¿verdad? El uno, dentro del pensamiento filosófico, está en todas partes, ¿no? Es parte de lo que uno ve antes del pensamiento pitagórico. Entonces, el uno siempre está como formando a todos los demás números, ¿verdad? Entonces, aunque no, el 1 no es el 1 es triangular, pero también es cuadrado, también es pentagonal, etcétera, ¿no? Porque es con el principio sobre el cual se construye todo lo demás. Y después, aquí podemos ir viendo los órdenes y de esto se pueden hacer muchos análisis, ya sea horizontal, ya sea vertical, ya sea asociando números triangulares con cuadrados o con pentagonales. Y todo esto permite derivar muchos teoremas de la teoría de números, ¿verdad? Es decir, el potencial es un potencial realmente rico para un trabajo que para alumnos de primero de bachillerato los acerca a la matemática y con un contenido también de la forma de pensar de donde surgen este tipo de recursos, ¿no? Entonces, bueno, dada esta representación, como les decía, voy a regresar a la anterior, la actividad era esto. Tomando esta figura, lo que se les pide a los alumnos es que indiquen los siguientes números, ¿verdad? Que siguen a los que aparecen. Entonces, aquí tenemos hasta el número 15 triangular y así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que sigue? ¿Verdad? Ellos tienen que analizar el patrón, los patrones, así como lo estaban comentando, y ir observando cuál es el que sigue y así sucesivamente. Entonces esto los introduce a un análisis del pensamiento matemático viendo los patrones sobre esta base empírica, ¿no? Entonces ellos empiezan pues, a analizar, a estudiar, a ver qué tipo de relaciones se encuentran para poder llegar acá. Porque, miren, por ejemplo, aquí podemos ver que triangular 3, para el siguiente, le agregamos 3, ¿no? A cada una línea más de 3.
aquí una línea más de 4 y aquí una línea más de 5, etcétera. O sea, pueden ellos jugar con muchos patrones que están representados de alguna manera ya en todos estos números poligonales. Por ejemplo, en un cuadrado, ¿no? Aquí tenemos este cuadrado. El que sigue, vean aquí, es como trazar esta línea, ¿no? O este ángulo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces hay muchas formas de estar reconociendo patrones entre estos números y es parte de esa actividad. Y por ejemplo, bueno, uno puede analizar sus resultados, son interesantes, por ejemplo, ¿no? Se puede ver, o lo que uno observa de esta experiencia, pues es que casi el 100% de estudiantes responden correctamente las preguntas, ¿no? Anteriores. En general, los resultados encontrados reflejan que los alumnos realizan un cierto análisis estructural de los números, ¿verdad? Que comparten un mismo patrón de representación y obtienen el desarrollo aritmético de los términos de una misma secuencia, ¿no? Y bueno, además de estas actividades, después se pide resolver 3 problemas, ¿no? Utilizando ese diagrama. Por ejemplo, el primero es indicar la serie a partir de las cuales se forman los números poligonales que aparecen, ¿no? Entonces, seguirlo llevando ahora a un análisis un poco más abstracto de los patrones que ellos pueden ver, ¿no? Y ir encontrando relaciones entre ellas ya como series, como suma de números, ¿no? Que van generando a esos números. Y se observa que establecen conexiones entre la secuencia numérica, la secuencia de representación geométrica y la secuencia de desarrollos aritméticos, de cómo poder ir obteniendo esos números, ¿no? Otra actividad es escribir, ¿no? Los números poligonales que siguen hasta los decagonales, ¿no? En la imagen tenemos, creo que hasta el hexagonal, ¿verdad? Y bueno, entonces ahora que ellos vayan construyendo por sí mismos los siguientes números poligonales, ¿verdad? Se van familiarizando con los patrones y también que vayan escribiendo las series, ¿no? Que te permiten formular dichos números. Y bueno, pues uno va observando cómo van ellos analizando las cosas, ¿no? De los octágonos, etcétera. Cómo van encontrando y analizando esta construcción, pero son construcciones que ellos lo hacen solitos, o sea, uno no les tiene que decir nada, ¿no? Sino uno va generando todo el contexto y, bueno, cuando surge alguna duda, pues puede tener una orientación, pero en esencia es un trabajo propio de ellos, el que van haciendo ya de un pensamiento matemático propio, ¿no? Y bueno, la siguiente actividad, por ejemplo, es identificar el patrón geométrico que permite construir las figuras, o sea, esto que les decía, de las partes que se pueden observar, van reconociendo, decir, bueno, ¿qué patrón nos permite ir construyendo este tipo de figuras geométricas? Y bueno, ya en el cierre, que es el propósito último de la actividad, se les pide probar un teorema de la aritmética pitagórica. Este paso abismal de pasar de las culturas antiguas empíricas al pensamiento deductivo de los griegos, ¿no? En donde pues, ya podemos incorporar otro tipo de enfoques, que es probar, ¿no? Probar además un teorema. Es decir, un enunciado universal, ¿no? O sea, por supuesto, todo esto implica muchas complejidades, ¿no? Pero, ¿cuál es la actividad? Por ejemplo, este teorema, ¿no? Que traten de demostrar que todo número cuadrado es la suma de 2 números triangulares sucesivos, ¿verdad? Apoyándose, recuerden que estamos en esto, ¿no? Que todo número que decíamos cuadrado es la suma de 2 triangulares sucesivos. Por ejemplo, aquí si sumamos el 1 y el 3,
tenemos un cuadrado, ¿no? Si sumamos el 3 y el 6, tenemos un cuadrado. Y así sucesivamente. El 6 y el 10 aquí tenemos un teorema que relaciona decíamos, números triangulares con cuadrados, ¿no? Entonces aquí esas actividades que muestren, bueno, yo aquí lo que le pongo es mostrar, porque el término de demostrar ya en connotación matemática pues ya es otra cosa, ¿no? Y explorar qué es lo que ellos pueden realizar, ¿no? Y por supuesto lo que se observa, ¿no? Es que en ningún caso los argumentos que dan los alumnos pueden ser calificados como una demostración. Pero lo interesante como una forma de ir introduciendo hacia ese pensamiento es que todos elaboran pruebas con diferentes características. Y cuando hablo de pruebas con diferentes características, tomo un trabajo de un autor francés, Nicolas Balachev, ¿no? Hizo estudios sobre los procesos de prueba en los alumnos de matemática, en donde, sin llegar a demostrar todavía rigurosamente de acuerdo al pensamiento matemático, hay un proceso gradual del sujeto, de los alumnos, de avanzar en pruebas antes de poder llegar a una demostración, a una prueba ya intelectual, ¿no? Y entonces él caracteriza varias etapas, ¿no? Que denomina, por ejemplo, hay un empirismo ingenuo, ¿no? Cuando hay veces se le pide probar como lo hacían los pitagóricos, bueno, se apela a lo visual, para poder sustentar una certeza de algo, ¿no? Y bueno, después se puede avanzar a otra forma de pensamiento que ya es, por ejemplo, una experiencia crucial, así la llamaba Balachev, ¿no? En donde ya, digamos, como que se fijan en un elemento no usual para decir, aquí se cumple. Entonces, como aquí se cumple, pues, podemos pensar que se cumple siempre, ¿no? Y así hay una serie de etapas. Y entonces, bueno, ya estos son algunos resultados que son los que yo comuniqué en esa ocasión, ¿verdad? Cómo reaccionan hacia esto, ¿no? ¿Qué se va obteniendo de esta experiencia? Y, por ejemplo, ¿no? Para algunos, para ellos esto es una demostración, ¿no? Y es interesante cómo se las idean, pero ven, es muy gráfico, ¿no? Ya ni siquiera con números, sino con imágenes, ¿verdad? Aquí está el 1, aquí está el 3, dos números triangulares sucesivos, y dicen, no, aquí tenemos el cuadrado, y así van haciendo, ¿no? Una especie de generalización, ¿no? Que ellos mismos van construyendo, ¿verdad? Otras parejas toman otras estrategias, ¿no? En donde realizan como reconfiguraciones geométricas, ¿verdad? Para mostrar que se cumple el enunciado. Claro, aquí no está el carácter universal, ¿verdad? Pero son intentos muy interesantes en las respuestas que van construyendo, ¿verdad? Aquí van haciendo como una recomposición y dicen, bueno, pues si lo podemos poner aquí, nos da, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, son, por ejemplo, aquí incluso algunos usan diferentes registros de representación, ¿no? Ven el aspecto aritmético, dicen, bueno, aquí se cumple, ¿verdad? En estos casos, algebraicamente, bueno, no están demostrando, pero dicen, bueno, yo lo representaría así, aunque vean que hay ahí, por supuesto, errores, ¿verdad? Y etcétera. Pero es interesante ir analizando este tipo de cosas y ver por dónde va su pensamiento, ¿no? Y bueno, pues finalmente, aunque aquí se podría abordar más, pero podría decir brevemente que este tipo de experiencia, por ejemplo, ¿no? Aportó una continua retroalimentación, propició la creatividad, ¿no? Y el desarrollo conceptual de los alumnos. Parte de este entorno lo constituyen las actividades que estimularon en los alumnos la construcción de ideas y los motivó a implicarse cada vez más. Como era, digamos, el propósito, también se observó, porque les apliqué también una serie de preguntas, si hay tiempo les enseño algunas,
en donde cuál es su impresión sobre el uso de la historia de la matemática, ¿no? ¿Qué les dejó? ¿Les gustó? ¿No les dejó? Nada, no les, etcétera, ¿no? Y es interesante lo que responden. Pero bueno, aquí podríamos decir que el uso de la historia de las matemáticas sí ayudó a modificar esa imagen técnica, árida, abstracta, usual, ¿no? De las matemáticas. Y el tipo de actividades diseñadas también contribuyeron a transmitir una imagen humanista de las matemáticas, ¿no? De naturaleza reflexiva y explicativa, y asociadas, digamos, con un pensamiento matemático como el de los Pitágoras, que está imbuida con la misma vida cotidiana y con su forma de ver el mundo, ¿no? No son conceptos abstractos y desligados de la realidad. Son, para este pensamiento, el origen de este pensamiento matemático, pues son la vida misma y cuestiones muy importantes. Y creo que más o menos era algo de lo que les quería comentar así un poco precipitadamente, pero bueno, quisiera compartir esta experiencia. No sé si estoy o me salí o qué pasó. Sí, ¿verdad? No, seguimos viendo tu pantalla. Ah, ok. Entonces aquí déjame ver qué hago porque yo no sé qué hice, pero voy a cerrar la presentación. Hay un botoncito rojo que dice dejar de compartir. Hasta arriba. Hasta arriba, tal vez. A ver, déjenme ver. Ya aquí me metí en... En ver opciones dice dejar de compartir. Dejar de compartir. Sí, lo que pasó aquí es que como que no sé si estoy en... Sí estoy porque estoy aquí hablando con ustedes, ¿verdad? Sí, aquí estás. Dejar de... Sí, ya la vi. Dejar de compartir. Perdón. Bueno, este era un poco lo que quería comentar. Y como han dado de tantas carreras sin nervioso, no sé qué tanto fue esto, porque ya casi a los minutos para entrar al Zoom, mi ratón se quedó sin vida. Fue una cosa tortuosa, pero bueno, eso es. Les enviaría la presentación para que lo tengan ahí en el portal y les enviaría el texto ya escrito al que aludía yo de la cual, digamos, hicimos la presentación. Perfecto. Si me mandas la presentación, yo la subo a la página del SUMEM. Ok. Sí, gracias. La presentación y también el texto. El texto. Perfecto. El texto muchas para gracias. un vistazo, ¿no? El más completo. Pues no sé si haya comentarios. Ay, yo estaba hablando, pero como loco, porque tenía mi... Ni quién te oye, no te oíamos. ¿Cómo se llama? Mi micrófono Manuel. apagado. No, pues excelente. A mí me gustó bastante la presentación de Jesús. Creo que abona mucho para aportar ideas de cómo fortalecer el pensamiento matemático, ¿no? Ahora, pero no sé si algún otro quisiera, no quiero yo, me gustaría que alguno de ustedes, si quiere comentar algo. Hay varios comentarios del chat, no sé si quieran comentar a alguien. Xochitl, Hugo. Bueno, a ver, lo único que, mira, a mí me parece muy bien, pues, este tipo de ejercicios, de actividades, pero estoy pensando, digamos, ya en la vida cotidiana del profesor con sus alumnos, ¿no? ¿Sí? Durante 6 meses o 1 año, según sea el caso, y donde también tiene que aprender a manipular, pues, ciertos objetos matemáticos, ¿no? Y ciertas operaciones matemáticas, etcétera. Y representaciones de
esos objetos. Esa parte me cuesta trabajo cómo se pueda lograr o cómo se pueda realizar paralelamente, ¿no? Ayudar una a la otra. Sí, por ejemplo, para que no escriban cosas como n más n igual a n cuadrada, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, a ese tipo de cosas. Es decir, que al mismo tiempo tienen que ir aprendiendo a manipular. Así es. Y explorar esas interpretaciones, porque es interesante, digamos, ese tipo de conceptos erróneos, por qué lo interpretan así, ¿no? Y eso da pauta para poder, digamos, interactuar y tratar de ir de alguna manera superando ese tipo de errores. Sí, sí. Y bueno, en fin, yo por ahí me surge mi preocupación acerca de eso, ¿no? Ahora, pero sí, el tipo de actividades, pues creo que sí, son cosas que uno tiene que también intentar llevar al salón de clase, ¿no? Para fortalecer ese pensamiento. Que hoy, por cierto, de algún modo u otro, la temática fue casi la misma, ¿no? Sí. Nada más que de diferentes ángulos, pero al final quedó muy bien, pues. Ah, qué bueno. Unificó. Yo no pude ver la primera parte. Me gustó todo el día, pues, todo el día, es decir, desde que empezó Gisela hasta ahorita, me gustó esa parte de cómo quedó bien. De que se relacionaron, qué bueno. Sí, exacto. Yo ya nada más enteré cuando Paco estaba poniendo el triángulo de Pascal, pero bueno, pues ahí hay muchas formas de explorar esto. Algún tipo de patrones y demás, ¿no? ¿Y qué pasaría si en lugar de ir aumentando un punto, vas aumentando más puntos? En los patroncitos esos también, ¿no? Sí, ahora como ahí es conformar polígonos regulares, digamos, en este caso, tienes que ir incorporando de tal manera que siempre tienes un polígono regular. No, digo, yo no lo había pensado, simplemente vi tu dibujo y ya ahorita, pero por ejemplo en el triángulo, empiezas con un punto, después agregas una recta con 2 puntos. Con 2 puntos para formar, porque el primer triángulo pues es el 3, ¿no? Sí. Es el 1, en el pensamiento pitagórico, el 1 es parte de todo. No, pero no estoy hablando de eso, estoy inventando yo. Okay. Estoy inventando un problema. Sí. Nada más quiero ver si tiene sentido o no. Es decir, en lo que tú hiciste, es decir, empiezas con un punto, después abajo agregas 2 puntos, es decir, ya formas un triángulo. Después agregas en lugar de otra línea, pero ya no con 2 puntos, sino con 3 puntos. Claro. Aunque realmente estás sumando puntos, pero también puedes ver el aspecto geométrico. No, por eso, y vas viendo, exactamente, y vas formando el triángulo. Lo que yo decía es que, pues igual, pues, en lugar de agregar 2 puntos a esa recta, le agregabas 3, al otro le agregas 5, etc., etc. ¿Sí? Es decir, el mismo procedimiento, pero el número de puntos que vas agregando es diferente. Digo, no sé, no he visto el dibujo, simplemente lo pensé ahorita. Yo creo que se puede explorar muchas otras posibilidades, como dicen. Exacto, ¿no? sí. De números figurados. En este caso es un tipo de número figurado, que son los polígonos regulares, ¿no? Que es figuras geométricas donde los lados son iguales. Y el número de lados, pues, va aumentando, ¿no? Bueno, está bien. ¿Algún comentario? Bueno, pues no sé, pues yo ya son las 2:30 como habíamos quedado. Ajá. Somos bien puntualitos. Muchas gracias nuevamente, Giselle y Jesús. Excelentes participaciones, yo creo. Gracias. Digo, Sí, yo gracias. creo, pues yo estoy seguro de eso. Espero que a todos les haya parecido igual. Y el próxima semana, no, dentro de 15 días nos toca. Ajá. No sé cómo esté el rol ahí de ustedes, pero a mí me toca y voy a platicar sobre la función exponencial y la derivada. Ese fue un tema que ustedes, ¿cómo se llama? Propusieron. Pusieron. Entonces,
pues yo voy a dar un punto de vista sobre eso y ya, ¿ok? Y no sé quién siga. Rosario parece que tiene, también ahí está entre la lista de, de posibles expositores, ¿no? Sí, de hecho ya tengo la exposición preparada. Ah, ok. Perfecto. Bueno, yo casi la tengo completa, pero me faltan 2 o 3. Bueno, muchas gracias, un abrazote y nos vemos dentro de... Gracias. Nos vemos 15 días. el 8. Hasta El la 8 siguiente. Nos vemos el 8. Saludos a 8 de todos. octubre. Sí. Ok, te envío Hasta esto. luego. Sí. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Los de Hasta nuestro luego, grupo buenas nos vemos el tardes. próximo martes, ¿no, Buenas tardes, Paco? gracias a todos. Sí. Martes a las 12. Sí, sí. Martes a las 12 quedamos. Ok, sí. Los del grupo Bueno, los del grupo chico. De la facultad. Sí. Muy bien. Bueno, Marta, muchas gracias, Marta Patricia, hasta luego. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor Gracias. Jesús. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Ya los Gracias, hasta Excelente luego. tarde. Sí, saludos a todos. Bye. Luego. Gracias, saludos a todos. Buenas tardes. Bye, Hasta bye. luego, gracias. Gracias, buenas tardes, que estén bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.